Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Vivimos tiempos curiosos en los que es difícil defender la libertad y en el que parece que defender la prudencia fiscal, la política monetaria prudente y que no destruya el poder adquisitivo de la moneda y todas las políticas que lo que hacen es precisamente defender el aumento de la clase media, parece que fuese algo malo, ¿no? Estamos en un entorno en el que recibimos constantemente el input por parte de medios de comunicación y de políticos en el que se ataca de manera absolutamente constante a personas como Javier Milei, el presidente de Argentina, y después se blanquea y se calla ante el asalto a los derechos humanos y a la economía de dictaduras como la cubana, como la venezolana, de Nicaragua, etc. Presidente Sánchez hacia Javier Milei. Empezamos el 3 de mayo. El 3 de mayo, el ministro de Transporte del gobierno español, Óscar Puente, acusó en un acto público al presidente Milei, se vio mucho, ¿no?, de ser gente muy mala y de consumir sustancias. Vaya, si eso no es una ofensa directa al presidente de los argentinos. Si vos sos el presidente Sánchez, que se llama, ven y Puente, presentame la renuncia, ¿no? ¿Cómo un ministro va a insultar de esa manera? No hizo nada Sánchez, ¿eh? El 16 de mayo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del gobierno español, Diana Morant, dijo que el presidente Milei es un ejemplo de un modelo de negacionismo que atenta contra la propia democracia. Lo llamó antidemocrático. ¿Sí? ¿Dijo algo el presidente Sánchez? No dijo nada, ¿no? Bueno. El día 17 de mayo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que Milei y otros gobiernos del odio vuelven con el autoritarismo. ¿Dijo algo Sánchez? ¿Y la frase esta fue una represalia? No, yo no digo, yo digo, si cuestionan una frase, yo no digo que el presidente haya hecho una represalia. Yo lo que digo es que el gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por atacar al presidente Milei en repetidas oportunidades en este mes de mayo. Pero si vamos a la campaña electoral, hoy veía un videíto del presidente Sánchez metiéndose en la campaña electoral argentina apoyando al exministro Massa cuando competía, cuando era candidato presidencial allá por el mes de noviembre. Entonces, bueno, digamos... Le voy a mostrar, y después le vamos a hablar también con Andrés Malamud, pero le voy a mostrar esto que usted plantea, que es cómo se ve al presidente Milei desde el gobierno de Pedro Sánchez, porque ha pasado varias declaraciones, algunas de las que usted plantea y otras que compartimos con ustedes. Miren. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero la libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. He escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina. Mire, a los fascistas, como Milei... A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo... La libertad que concibe la derecha y la extrema derecha es la libertad de Milei. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de... Ok... Estas son algunas de las referencias a las que usted planteaba. Pero está bien que el presidente, digo, se ponga en ese modo, digo... ¿Y Sánchez qué es? ¿No es presidente? Presidente. ¿Y qué dijo Sánchez ahí? ¿Fascista? Digamos... Vamos a ver. Es absolutamente alucinante que ahora haya aparecido todo un grupo de comentaristas de la izquierda que han descubierto la pobreza y la inflación en Argentina.
Durante años, el peronismo, que ha estado gobernando Argentina con un nivel de destrozo económico poco normal, lo que ha hecho ha sido aumentar la pobreza hasta un 50% de la población, llevar la inflación a niveles de país del tercer mundo en una economía rica, destruir a los sectores exportadores con la mayor fiscalidad, más del 70%, a las empresas exportadoras. Las pequeñas y medianas empresas con una fiscalidad que supera en muchos casos el 100% de los ingresos de esas pymes. No solamente eso, sino que ha destruido los salarios reales de los ciudadanos con la política monetaria extractiva y confiscatoria que ha llevado a que el peso se convierta en una moneda fallida. Cuando llegó Javier Milei al gobierno, el gobierno anterior, la administración del señor Fernández con Massa como ministro de Economía, dejó la mayor bomba de relojería de la historia de la economía de Argentina, ojo, de la historia de la economía de cualquier país de los que analizamos. Esa bomba de relojería era que el Banco Central tenía reservas negativas de más de 12.000 millones de dólares. Es decir, un Banco Central quebrado y, ojo, una emisión a futuro de moneda por parte de ese Banco Central con esos pasivos remunerados, las LELIQs, los pases, etcétera, que hacían que la bomba de relojería saltase a medio plazo. ¿Por qué? Porque todos esos agujeros, todos esos pasivos no remunerados que tenía el Banco Central, más los pasivos remunerados, todos ellos lo que suponían era que a futuro se tendría que emitir muchísima más moneda. El ejemplo de Argentina ha sido la devastación absoluta con esas políticas que aquí llaman inclusivas. Se ha destruido a los exportadores, se ha destruido a la clase media, se ha destruido la economía y se ha destruido, por supuesto, a las pequeñas y medianas empresas. Y resulta que en 5 meses nos hemos encontrado a toda esta gente que ha descubierto la inflación en Argentina, que ha descubierto la pobreza, que ha descubierto que la inflación se dispara cuando tienes un agujero cambiario de más del 300%. Porque no olviden que cuando lo que hizo Milei ha sido reconocer la realidad de la diferencia entre la cotización del peso oficial y el peso que circula libremente, se ha manifestado la realidad de esa diferencia, entonces dicen que es que Milei ha disparado la inflación en un país, Argentina, que tenía más de 11 tipos de cambios diferentes. 11 tipos de cambio. Eso demuestra la absoluta aberración de la política monetaria de Argentina y tienen la desvergüenza de decir que lo que ha pasado en Argentina ahora es por culpa de Milei, que la pobreza es por culpa de Milei, que la inflación es por culpa de Milei. Lleva 5 meses y todavía no se han aprobado ni siquiera la mitad de las medidas que había presentado. 5 meses y toda la culpa de la situación es de Milei. Peor todavía, el silencio ensordecedor de toda esa gente durante años con la destrucción de la economía de Argentina y la destrucción de la moneda en Argentina. No decían nada. De hecho, el presidente Sánchez se presentó como valedor del candidato Massa del peronismo en las elecciones de Argentina, diciendo que su política significaba inclusión y oportunidades para todos y todas, con su típico lenguaje mal llamado inclusivo. Y encima tenía la desvergüenza de decir que esas políticas que habían devastado a Argentina eran progresistas. Es absolutamente vergonzoso. No es ninguna sorpresa que nos encontremos ahora con el ataque masivo a Milei. No es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque Milei es una amenaza al estatismo plañidero, porque Milei es una amenaza porque defiende las ideas de la libertad sin complejos y porque Milei es una amenaza ante una izquierda que se presenta siempre y constantemente como el ejemplo de convivencia y lo que hace es lo que ha hecho con Milei, insultar
Recordemos que la vicepresidenta del Gobierno le ha insultado directamente, y la ministra de Ciencia, y también el presidente del Gobierno, y después acusarle a él de insultar. Es decir, lo que estamos viviendo es el intento, de nuevo, de destrucción de carácter de una persona que defiende las ideas de la libertad, que defiende la lógica económica y que desde luego está desmontando todos los mitos de ese socialismo que lo único que ha hecho en América Latina y en España también es hundirnos.